al estilo Brown. Me da mucha alegría estar con dos amigos, amiga, dos grandes personajes, amigos, admirados de México que han marcado un antes y un después con su restaurante Nicos, que además está cumpliendo 69 años, un numerillo muy sabrosón. Cabalístico, digamos. Cabalístico. ¿Cómo están Gerardo Vázquez Lugo y Elena Lugo Cermeño? Queridos, ¿cómo están? Muy bien. Pues muy contentos de tenerte aquí ya de hace algunos años. Sí, ¿verdad? Llevábamos yo creo que ratito de que no nos veíamos. Así es, Elenita. Pues yo también digo que hace tiempo que no te dejabas ver por estos rumbos, casi por estos barrios de Azcapotzalco. Exacto. Oye, que además me encanta venir aquí, de verdad, es un descubrir. Este barrio tiene su encanto, tiene su sabor. El barrio y la alcaldía tienen muchas cosas que ver. De repente lo sentimos tan lejano, pero pues ¿cuánto hiciste de tiempo? Tampoco hiciste tanto tiempo. Para nada, me fue muy bien. Incluido tráfico, lluvias y demás. Claro. Tiene algunas cosas muy interesantes, tiene muchas cosas del siglo XVI, como la parroquia, como otra iglesia. Hay varias iglesias, según yo hay 3 iglesias, que el origen es el 16, tiene intervenciones del 17, 18, 19. Obviamente, algunas están muy deterioradas, pero la de San Pablo y San no sé quién. Ajá. La parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, que es la Catedral de Azcapotzalco, cuyo atrio, la barda atrial, sigue siendo original del siglo XVI. Es una barda festonada que tiene un grueso de ese tamaño, por eso se le reconoce. Un poquito más, como por aquí. Así. Como por ahí. Pero bueno, en ese atrio se celebró la última batalla de la Guerra de Independencia de este país. Y poca gente lo sabe. Mucha gente sí sabe que José José, el príncipe de la canción, era de este barrio. Ajá. Pero había un gran maestro de ópera, de música, el maestro... Ay, se me fue el nombre ahorita, se me olvidó. De ópera, Eso, pero bueno. Sí, eso lo editas. Ok, perfecto. Bueno, mucha gente sabe de José José, mucha gente sabe de el Parque de la China, de los churros. Ajá. ¿Y ustedes por qué? ¿Cómo fue que establecen Nicos aquí en Azcapotzalco? ¿Vivían de acá? Yo no había nacido. Tú no habías Ese nacido. Fue su marido suyo de ella, cuando todavía eran novios. Vas, Elenita, con la historia. ¿Vivía aquí? ¿Vivían ustedes acá o tu novio o tú? Yo vivía por el barrio de la colonia San Álvaro. San Álvaro. Que es el barrio vecino. Gerardo, No, Raimundo vivía en Clavería. Entonces él dijo que aquí en Clavería, Azcapotzalco, no había un lugar. No había nada, vamos. Nada, lo que se llama nada. Tomar un café, Entonces se le ocurrió independizarse y él no quiso seguir con los negocios de la familia, que era mármol. Por si alcanzan a ver toneladas de travertino por ¿verdad? todo Nicos, era el negocio de la familia de mi papá. Ajá, ok. ¿Y por qué se llama Nicos? Digo, yo he platicado con ustedes esto hace algunas ayeres, porque ya hemos platicado, pero luego la gente se le olvida. Sí quiero refrescar, porque este es un lugar de tradición y además es un lugar que está cumpliendo 69 años. Bueno, cuando yo era niña, mi mamá fue muy cariñosa como la bebé de la familia y mis hermanos no permitían que les hiciera tantos. Pero como yo era la chica, yo aguantaba todo. Me decía varios nombres, sobrenombres, y cuando yo estaba en esa edad, no estaba yo para reclamar. Me decía, había un personaje del periódico, un acintillo que era todos los días y le causaba mucha hilaridad a mi mamá, Nico Yocum. Entonces ella empezó a decirme Nico, y degeneró en Nicolasa, Nicolásita, un montón de sobrenombres. De Nicos. Siendo novio mi papá
se entera de la anécdota cuando mi mamá no estaba obviamente en Ciudad de México, Pues, estaba de viaje con los Después de tíos. 6 años de estar trabajando, yo no había tenido vacaciones y mamá dijo, aprovechen este día, y tuvimos oportunidad de salir mi hermana y yo a Guadalajara. Con los No, tíos. No, ¿Solas? con ella y yo solas, con una amiga que nos dio hospedaje y nos cuidó su mamá como si fuéramos parte de sus Entonces, hijas. me sabía la historia al revés. No nos dejaban andar solas ahí con cualquiera, imagínate nada más. Pero, Y pasamos unas vacaciones muy ricas. Y bueno, Digo- en ese entonces mi papá va de visita y se entera de esta historia de la niña. Tenía yo 18 años, era una escuincla babosa. hombre, pero a los 18 años uno ya también razona y Te tiene su voy a decir, lugarcito en ok, el mundo. de acuerdo, pero no me Ah. gustaba que esas cursilerías llegaran a la A boca oídos de del novio. a Entonces oídos cuando el del novio le cuenta que quiere poner un negocio, no sé qué, o que lo apoya, y cuando le pregunté, ¿cómo le vas a poner Nikos? Ya le puse. ¿Y cómo te enteraste de ese nombre? Pues me lo dijo tu mamá. Entonces, drama mayúsculo. Ándale. Imagínate. La primera vez que entramos en el 50 Best, hace ya algunos ayeres, le 2015, recordé a Elenita, María Elena, ¿te das cuenta de esa historia con mucha inocencia de Don Ray? Mucha inocencia. ignorancia también. Inocencia, por no decir ignorancia, de qué era la industria, qué era el medio gastronómico. Se le hizo buena idea, nada más. De tantos años de trabajo, de lucha, de pasar crisis, temblores, Todas las crisis habidas y por haber. que ya alguna esta- pandemia, Esta es una de tantas, ¿eh? Claro. Sí. y donde hoy Nikos es reconocido internacionalmente. ¿Te das cuenta que Nikos eres tú? Sigue helada y no me ha podido contestar desde entonces. Ay, Nikos, tenemos aquí en presencia a Nikos, que es Ella es- Elenita, nuestra Elenita amada. Se casan y mi papá, pues no les alcanzaba, se regresa a trabajar al negocio de la familia, suya de el mármol. Y quien se queda al frente es Elenita. Entonces, realmente la creadora de la cocina de Nikos, porque nace como una fuente de sodas, quien crea el estilo de cocina de Nikos, quien sienta las bases, quien empieza a hacer estatalización de recetas, un poquito de estructura ya más formal como restaurante, es ella. Mi amor, Solita, qué padre. sin nombrar. ¿Sabes qué? Que Yo no había durante, nacido. Tú no habías durante nacido. 6 años estuve trabajando con contadores y tenía yo no conocimientos porque nunca estudié la carrera, Claro. sino simplemente tenía yo contacto con la estructura de un negocio más o menos. Estructura, lógica, Claro. Bueno, entradas, salidas, números. oye, que además yo digo que tener un negocio y un negocio que Trabajé. puedas perdurar, o sea, que perdure durante 69 años, No debe sé. de ser algo muy complejo. No sé cuántos restaurantes existan que la fundadora, desde hace 69 años, sigue siendo quien dirige todavía, hoy por hoy, cocina. Que le ayude el hijo, que es un gran Mucho. talento. Claro, Él ya claro, se dedica a hacer la talentazo. parte. Déjelo talentoso, lo guapo. Guapo, talentoso y adorado. Sí, sí, claro. Pero que sigue siendo al frente del restaurante desde hace 69 años. Creo que, no sé cuántos haya, pero creo que hay muy pocos. No, y Elena, no, tú sigues aquí porque podrías decir, ya no quiero. Ya me cansé. Ya me cansé, ya lo hice muchos años, Ya ya, me voy a que lo haga Mira. alguien más, lo delego. Te voy a decir, Nikos fue mi primogénito hijo. Y créeme que este hijo me ha sacado canas verdes. Verdes, rojas, azules y de Bien cualquier linda. color. Me imagino. ¿Cómo se sienten de llegar a los 60, al 69? Al 69. Al 69, perdón, sí. Yo llevo nomás 30 aquí, a mí no me achaquen Más. más. Tú llevas nomás 30, Nada que más ya son 30. muchitos también. Ajá. ¿Cómo te Pues mira, sientes? yo pienso que es parte de mi vida. Yo he tenido oportunidad de decir, ya no quiero seguir, que se encargue Gerardo todo. No puedo. Para mí Nico es algo muy importante en mi vida
Yo vengo hasta los domingos a tomar mi desayuno. Vengo como clienta, Ah, para que no me molesten. claro, y que te pidan cosas. Pero cuando puede se sube un poquito a supervisar por qué no está saliendo el pan al tiempo, si el pan está saliendo chueco, más tostado, más crudo, más lo que sea, tiene que pasar a cocina a supervisar que si la salsa, que si la tortilla está bien hecha, que si la salsa está muy ácida, que si la panadería está correcta. Es parte Sí, ya de su tienen que día a hacerse de día. emergencia unos biscuits, pero de máquina me pongo, a ver, démelo, yo hago los biscuits. O que le usted pongan haga. la brujería para equilibrar la acidez de la salsa verde. No les vamos a decir en público la brujería. Ahí se Exacto. queda como secreto de Estado. Claro. No, pero es que es una serie. Es una brujería secreto de Estado de cómo equilibramos la acidez de la salsa verde. Sí. Punto. De la salsa verde y del jitomate también. Secreto de Estado. Mamá, te están grabando. Bueno, perdón. No lo dice en público. No lo digo en público, ¿eh? Es Pero a ver, una receta brujería. es una receta de mi mamá, Es un hechizo. de que Es una- toda la vida me dijo, no hay Equilibra la problema, acidez. equilibra la acidez. Y yo Así es la hago cocina conserva. tradicional. Entonces, cuando los frutos son muy ácidos, tengo Hay el que remedio. equilibrar la acidez. Exacto. Ya, ahí déjalo y cambiemos de tema. Ahora, lo que es valiosísimo y que acabas de decir, y también por eso quiero que hablemos de lo que es la comida tradicional mexicana. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, Gerardo, Elena, es muy importante recordar y replantearnos lo que es la cocina mexicana tradicional o Cuando- tradicional La cocina de mexicana. familia, la cocina de casa. Claro. Porque hay muchos niveles de cocina tradicional. Está la cocina popular, la cocina de las comunidades, las cocinas tradicionales de diferentes regiones. Pero existe una cocina de familia, una cocina casera, en el mejor sentido de la palabra casero. Que justo ese es el estilo de la cocina de Nicos. Si algo aporté yo fue sentarme en una época, en los años 90, y replantearme cuál es el origen de Nicos, cuál es el origen de su cocina y tratar de regresar a ese concepto original. Que en algún Esa fue mi momento aportación, pero que bueno. estaba, ajá, a ver. Replanteamos la Sí. cocina tradicional como una cocina de, que hablamos hace rato, de Sí. no desperdicio. Ajá, Mira, yo no tenía conocimientos de cocina nada más que lo que veía yo en casa. Obviamente, siempre me gustó meter mi cuchara. Resulta que cuando empecé y que tuvo que irse Raimundo a trabajar con los hermanos, lo del mármol, yo me quedé al frente de tratar. Y yo lo que pensaba es que un cliente, para traerlo, sería no darle un menú muy repetitivo, sino darle variedad, porque venían de una zona industrial que tenía comedores industriales, y que era el problema de esos comedores, que les repetían una semana y a la semana siguiente les volvían a repetir el menú, y a la semana siguiente, y a los 2 meses estaban hartos del menú de Claro. una semana. sí. Entonces yo decía, no, pero ¿por qué? Si tenemos tantísima cosa que hacer, si te puedes llenar los ojos de toda la materia prima que tienes en los mercados. Yo llegaba y decía yo, hay calabazas, hay chayotes, hay espinacas, hay etc. Y se pueden hacer 1000 cosas. Sopa de codito con espinacas, es una variedad. No la sopa simple de pasta con agua. mija, no. Claro. No. Sí, porque además dices esto, la riqueza de nuestra tierra, de los productos que tenemos, de nuestra alimentación básica. que de Otra ahí- cosa que sí. yo traigo, pues ahora sí que desde mis inicios, es la comida natural. Nada de ponerle Polvitos. polvitos, ni Aditivos de marca comercial que no podemos decir en público. Sí, Ni sí. Ya sabes. margarinas, ni mantecas vegetales. No grasas, Yo erradico totalmente grasas vegetales grasas hidrogenadas, animales. mantecas, margarinas, vegetales, Nunca. polvitos de marca conocida que le echan. Sí, claro, hombre. Que estés Lo que no de quiero Sazón para dulce. otros, lo que no quiero para mí, no lo quiero para otros. Y si eso yo voy a comer aquí, como si fuera mi casa, no quiero que nadie coma lo que no.
lo que yo como quiero que la gente coma, que no coma cosas demasiado industriales, demasiado... Por supuesto que ahora se vive así, Gerardo y Elena. Digo, hoy vean toda la problemática que hay también de alimentación, terrible, por el tema terrible. industrializado, por los polvitos, por los aditamentos, por los colores, ¿no? Por los colorantes, por tanta cosa tan artificial espantosa. Entonces llegas a un lugar como Nikos, en donde verdaderamente yo me siento en casa, se los digo de todo corazón, porque es este espacio tan cálido, tan buena onda, tan familiar, tan a gusto y tan rico. Que yo puedo traer a mis bisnietos, que ya tengo 5, próximamente 6. Próximamente 7. No, son 4 ahorita. 4. 2 nuevos, la de Analí y la de la Fabiola. Próximamente 6. 6. Ahorita hay 4, uno que está a punto de llegar y otra También por noviembre. biscanieto o biscanieta que llegará en noviembre. Entonces, eso es importante para mí. Y eso cuando tú ves a la hija, a la nieta, que vive en Alemania, y que ella hace, abuela, voy a hacer mi rosca de reyes, mi pan de muerto. Y ella todos los años hace su pan de muerto, su rosca de reyes. ¡Wow! Integra a sus hijos, creciendo en un pueblo en no sé qué parte de Alemania, no es capital, no es una ciudad importante, grande, es un pueblito, y quiere preservar esa cultura de familia a través de la cocina, y mis sobrinos, nietos, cocinan, o sea, son los pirinolitos, y los ves cocinando y haciendo huevos rancheros. ¡Ay, bueno, qué lindura! De 3 años haciendo huevos revueltos. O huevos rancheros, o... Bueno, y hablando de las recetas de preservar, ¿cómo, o sea, de dónde vienen las recetas de ustedes, del Nikos? Hija. Digo, que debe de haber una Tiene historia. muchas recetas de familia, de Elenita preguntándole a cuánta parienta, vecina, pero también empezó desde Elenita un tema de investigación. El primer recetario que compró mi mamá, que La hay un cocina. tema, hay un pleito eterno por ese libro, La cocina de Doña Adela. Luego vinieron los libros de Josefina Velázquez de León. Ajá. Luego empezaron los libros de Alicia Gironella. Luego Ricardo Muñoz Zurita, Patti Quintana, Diana Kennedy. Claro. O sea, siempre ha habido un tema de investigación. Desde el inicio mi mamá compraba recetarios y libros. Luego por mi parte empezó una fascinación y me empezaron a llegar por casualidad de la vida recetarios antiguos. Algunos manuscritos del 18, 19, 20. Resaltar los recetarios de las tías, cuñadas de Doña Elena, o sea, hermanas de mi papá. Entonces, entre lo compartido de manera oral, más lo de investigación, más los viajes de aprendizaje, y si tomamos juntos los diplomados de recorrido histórico por la cocina mexicana, desde el prehispánico hasta el México independiente, que se impartieron con Alicia Gironella en colaboración con la UNAM. Estamos hablando de hace muchos años. Sí. Que profesores maravillosos nos llevaron a un mundo diferente desde los inicios de cómo se colectan los hongos, que nosotros nunca vamos a poder hacerlo porque se tiene que tener ciertos conocimientos muy específicos con los hongos, y también de la cocina de las lugares muy sencillas. Es y un muy diplomado simples. universitario por la UNAM. Bueno, 3 diplomados universitarios por la UNAM. De recorridos por las cocinas de México. Por etnias, por regiones, por temporadas, por festividades. O sea, toda esa parte histórica y documentada por los directores del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas, el Jardín Botánico de la UNAM, que fueron nuestros profesores en esos diplomados. Y que yo tengo cierta historia, por ejemplo, de mi familia, que yo nací en 37 y a los 5 años tenía yo, en 1943 tenía yo 5 años, 42 tenía yo 5 años, y pasamos, no lo vas a creer, una
estructura comercial de que no había carne. Psicosis no- de guerra. Aunque no vivimos la guerra en México, Sí, pero sí, ella sí. recuerda esa psicosis de guerra de escasez. No se puede desperdiciar y la carne se consume de una manera muy prudente y hay que ir a conseguir, mi abuela, ir a las afueras a conseguir con los arrieros los que traían los productos frescos, desde pollo, cerdo, res, huevo, Comíamos carne solamente quesos. por eso, porque no había carne, toda la llevaban a Estados Unidos. El azúcar, no había azúcar. Estábamos racionados por el azúcar, pero se me quedó tan grabado todo eso. Tengo una memoria especial. Yo observaba mucho, no hablaba mucho, pero sí, qué barbaridad. Todo se me Ahorita pegó. no la paras, pero cuando era niña no hablaba mucho. Qué bonito. De verdad. Pero y entonces había escasez Mucha. en ese momento. O la Y- psicosis de. O la psicosis de. Pero Ajá. eso nos hizo tener desde el inicio de Nikos una cocina que piensa en el no desperdicio. Ok. O sea, Mira. estamos hablando de temas muy de Qué buena- vanguardia. Y Y además, qué el gran mercado. oportunidad. Ir al Cocina de mercado. mercado, Ajá. cocina de temporada. Ajá. En el mercado ves todo lo de temporada, mija. Y tienes que sacar. Me decían los señores, ay, es que no sé qué hacer de comer. Ve al mercado. Y te presenta un panorama maravilloso Entonces, de todo son lo que temas puedes hacer. Muy de vanguardia actualmente como conceptos, cocina de autor, cocina de producto, cocina de cero desperdicio, Exacto. zero waste. Zero waste. Y luego también lo que es la conciencia o las El prácticas sustentables, El sostenibles. origen de los ingredientes, estamos Ajá. hablando de... Oye, Antes se preguntaba en los mercados, ¿y de dónde lo trae? la trazabilidad, La tan trazabilidad famosa de que los hoy, ingredientes, ¿no? Claro. Yo crecí escuchando de dónde viene el queso, que el ganado de Veracruz era muy bueno. Ajá. O sea, yo crecí escuchando en la mesa de casa esos conceptos. El queso de Chiapas era excelente. Claro, ese acidito que venía envuelto en papel Celofán, amarillito, de celofán. Pijijiapa. El amarillo, Y que ¿no? te quiero decir que alguien traía un regalito de esos y decía, ya hice una maravilla. No, Yo sí lo es amo. cierto. que Eran los ya- regalos de ese entonces, Por ¿no? De que el tío supuesto. había viajado a Chiapas y traía quesos para regalar a la familia. O que habían viajado a Oaxaca y traían el quesillo de Oaxaca, de Etla. O la botella de mezcal. Entonces era un valor a el origen de los ingredientes. Cosa que ahorita regresamos a esa historia. Pero tú crees que en algún momento, o sea, esto entonces ha existido siempre, por lo menos para ustedes, Así crecimos. que tienen un negocio hace 69 años. Mi Entonces, vida, yo siempre tengo han- 89. Entonces ya tengo algún tiempo. Yo tengo de- muchos menos. Pobrecito, es el último de mis Ay, hijos. mi El más pequeño. chiquito. El más pequeño de mis hijos y nació cuando yo tenía 31 años. Ya me sacaron la cuenta de la edad. Bueno, pero a ver, este tema a mí me interesa muchísimo, Gerardo. El de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de la conciencia, del respeto al producto, de hablar con los productores. Hoy yo creo que es un booming, como digo, es una moda en donde hay todo el mundo, ¿no? El producto local, qué bueno, que ya se abrió Qué bueno. esto al mundo, está increíble. Se regresa a ese origen. Pero tú eres una persona que ustedes llevan practicándolo Toda la vida. desde toda la vida. Cuando llega el Literal. movimiento Slow Food a México, que lo trae Giorgio y Alicia Gironella, Sí. Giorgio de Ángel y Alicia, que fueron mis mentores, ellos traen el movimiento de Slow Food a México, que acabamos de sufrir la partida del fundador Sí. mundial, Carlo Petrini, que tú conociste muy Petrini, bien. claro. Yo también tuvimos la oportunidad de estar en su casa alguna vez en Nos algún hizo viaje, el favor de invitarnos a su casa A su con una casa. comida extraordinaria. hecha por su hermana Kiara. Pero bueno, cuando Giorgio me platica del concepto, la filosofía de este movimiento, dije, por fin alguien le pone en letras en blanco y negro con una estructura de pensamiento Nombre, apellido y a lo que hemos hecho toda la vida de manera muy intuitiva Ajá. Y consciente, y, y de una manera responsable, consciente ¿no? y de racionamiento y de propuesta. Claro. Entonces nos salíamos al movimiento día 1 que Giorgio me platicó de este concepto. Llego con mis papás y les platico y me dice, papá, pues es lo que hemos hecho siempre. Le digo, por eso
ya hay alguien que lo pone como una idea. Sí, que lo puso como en un contexto. Lo aterriza, pero a nivel Exacto, mundial. Exacto. Entonces, lo aterriza a nivel mundial. Nos salíamos desde el día 1 a esta idea, a este concepto de comida lenta. Ajá. Había que regresar al origen, a las cocinas regionales, a los productores, y también una parte que consideramos sumamente importante es ningún producto merece la pena ser preservado si el beneficio no viene a alguna comunidad, Exacto. alguna persona, algún campesino, algún productor. Yo no puedo considerar un producto gourmet o de alta gama si este producto no viene para el beneficio de alguna comunidad pesquera o campesina o de productores. Sí. Ya, Elenita andaba jugando con el micrófono. Ay, mi Elenita tan divina. No pasó nada. Pero fíjate qué importante, porque esa es la razón fundamental también por lo que hay que ser responsables, conscientes y hacer, ¿no? O sea, esta comunidad en donde hay que pensar en el campesino, hay que pensar en la tierra, o sea, sabemos que hay, y han habido muchos intermediarios y ahora más que nunca, por eso... Más que nunca. Cada vez ¿Verdad? más. Por eso yo creo que está bien como regresar a lo básico, que eso está sucediendo, ¿será? ¿Quién es el campesino? ¿Cómo se llama? ¿Tiene hijos? Exacto. Empezamos hace muchos años y están por ahí mis programas de Canal 11 en YouTube, Ajá, yo me acuerdo. cuando yo salía haciendo cocina muy sencilla en esos programas que estuvo también Yuri de Gortari, paz descanse, estuvo Lucero Soto también, Claro. Lula, adorada. Lulita linda. De hecho, ella les heredé mi participación porque yo tenía ahí demasiadas complicaciones de trabajo, y luego Lula me ha heredado cosas de trabajo y somos como casi hermanos. Somos como de esa generación de cocineros que somos como el eslabón perdido entre la vieja guardia Sí, sí. y esta El joven enlace. ola, El el enlace. eslabón perdido. Ajá. Pero Sí, o sea, a ti nadie te vino a enseñar, Gerardo Vázquez Lu, bueno, digo, claro, seguramente tu mamá, sí, mi mamá y pero Alicia no, y yo y bueno, Carlos claro, Petrini, y esta filosofía. lo de ellos son los que fueron tus, o sea, ahí fue donde tú ya lo traías de educación, pero ahí ya como que lo entendiste en este gran universo. Hace 15 años en estos programas que yo decía en mis programas siempre, porque Rigo, mi chinampero de cabecera, era cuando empezaba ¿Adoptas? no me gusta la palabra, pero la filosofía de Slow Food era adopta un productor y dale el reconocimiento a su, no solo págale un precio justo, sino aparte dale el reconocimiento a su trabajo. Esa es filosofía de Slow Food y son de las premisas de Slow Food. Entonces yo reconocía el trabajo de Rigo, un chinampero de Xochimilco. Estamos hablando de hace más de 15 años, hace 20 años que empecé a adoptar a Rigo y algunos otros productores de queso, como el doctor Carlos Peraza Castro, como muchos otros. De Querétaro, que es De Querétaro. yucateco. Es de origen. un yucateco de origen que hizo el doctorado en producción de quesos y lácteos por la Sorbona en París. Ay, qué bonito estar aquí con ustedes, de veras. Gracias. Muchas gracias a Ay, ti. los ¿Te quiero parece? tanto, Ahora los mira, adoro. no creas, yo no estudié gastronomía, yo no estudié ninguna de esas carreras. Eso es obvio, Mariela. Yo no estudié gastronomía porque en México no había escuelas de gastronomía. Tú menos. Pero sí estudiaste 3 diplomados en gastronomía por la UNAM. Entonces no podemos Además, decir ese discurso. mi gran curiosidad de estar aprendiendo todo lo que yo podía aprender, de todo el mundo. Desde la persona que trabajaba en mi casa haciendo limpieza, hasta el chef que nos llegaron a presentar. Muchos. Claro, que además Muchos. antes te voy a decir una cosa, yo siento que también el tema del chef ya está un poquito ya rebasado. Si no es que muy rebasado, perdóname. muy Ustedes que gastado. llevan, ya se está gastando, está a punto de... Porque ya ahora todo el mundo es chef. Te digo yo, Cualquiera que a mí estudia me dicen, gastronomía es ¿y usted chef. Y qué es? perdóname, yo Yo creo soy que no es que cocinera. seas chef, eres cocinera, Yo soy cocinero. Y eso para mí tiene un gran valor. Pero te digo, yo me siento muy orgullosa de ser cocinera. Claro. Que hago pan, que hago todo lo que soy cocinera, me meto a la cocina.
Y Gerardo también se mete A a la ver, cocina. el oficio ser cocinero. El que tengas o no el cargo de chef, eso es muy independiente. Ok. Sí. El ser chef es un cargo, es como decir gerente, Ajá. o subgerente, o... Jefe, Sí. o pues como... cabecilla. Pero se contextualiza de otra forma también. O sea, tú lo estás diciendo muy bien. Es un cargo, pero al final es... dentro del perfil de cocina, pero si lo vamos al francés, hay jefes de muchas otras áreas Sí. que no tienen nada que ver con cocina. O sea, hay un jefe en una carpintería, por ejemplo, o hay un jefe mecánico, Claro. entonces que no tienen nada que ver. Entonces, utilizamos la palabra chef para ser sinónimo de cocinero que estudió una licenciatura o un diplomado. Sí, sí, sí. Ok. De hecho, el primer diplomado para la formación de chefs, que ese era el título, tú te acordarás, fue en los años 90 por la Universidad Iberoamericana. Fue la primera escuela formal, digamos, la primera universidad, digamos, de cierto reconocimiento, que ofrecía estudios académicos y era un diplomado universitario, no era licenciatura todavía. A lo mejor me equivoco, pero la primera licenciatura fue por el claustro de Sor Es Juana. lo que te iba yo a preguntar. El claustro. Pero el diplomado, lo que fue el primer estudio universitario, quien hizo el plan de estudio y la dirección fue Giorgio De Angeli, junto con Alicia Gironella, su esposa. Y también fueron parte de la creación de esta licenciatura en el claustro de Sor Juana, aunque el primer director fue José Luis Curiel Monteagudo. Gran amigo de Alicia Giorgio y querido amigo nuestro que todavía nos sigue haciendo algunos trabajos de consultoría porque él es ingeniero químico en alimentos. Mira, y eso es... Hace Entonces, unas maravillas en El tema de embutidos, curados y no tal, sabes. siempre lo consultamos a él, Sí. porque este tema ahora de los fermentos y lactofermentos, cada vez que yo voy a un restaurante de esos nuevos, con fermentos. que me dicen lactofermentaciones y no sé qué, yo empiezo a escuchar a José Luis Curiel hablarme aquí al oído de ten cuidado, ten Agua. cuidado, aguas, si empiezas a sentir cosas raras, pena, pero directo. Córrele, Maris. Es en serio, o sea, yo sé que es un tema muy, muy serio, gracias a José Luis Curiel, pero a José Luis Curiel lo conocimos gracias a Alicia Gironella y Giorgio De Angeli, porque era este gran equipo de gente que finalmente, junto con muchos otros académicos, investigadores, diplomáticos como la doctora Gloria López Morales, Sí. se logra la declaratoria de patrimonio de la cocina tradicional mexicana. Claro. En Gerardo. 2010. Encontré un correcto. libro de fermentos de hace mucho tiempo que yo compré, no sé por qué. Por de curiosa. Porque siempre todo lo que se trataba de que hay que conocer, no tengo yo... Claro. Y los fermentos en la espacio. cocina tradicional están presentes en muchas acepciones. Es más, se los traje a los chicos para que lo vieran. Pero chiles, pero fermentaciones, o sea, ya lo tenemos presente en nuestra cultura. Entonces, a mí estos temas de la kombucha al perfume de chile habanero, me suena interesante, sí, pero no lo considero ni innovador ni disruptivo, porque México, así es el ADN de México. Exacto. Así es el ADN de nuestra cocina. Claro. ¿Y eso lo consideras cocina mexicana? Hay grandes propuestas de cocina mexicana contemporánea. Ya no sé, es que ya lo sé, porque moderna ya fue. Exacto, ya. Y pasó, ya vivimos el modernismo, Sí. que es justo Alicia, Pati Quintana. Sí, de acuerdo. Luego ya vivimos el posmodernismo, digamos, o no podemos llamarle posmodernismo, pero ya vivimos esta nueva búsqueda de recuperar las raíces y ser muy académico. Pues con Ricardo Muñoz ahorita, Claro. mejor exponente no tenemos. Por supuesto. Y que sigue vigente además. Muy. Sí. Como chef investigador, ya de una manera muy, muy formal y muy académica, y que esa es producto de esa investigación muy seria y muy formal, desde el origen étnico, etnológico, Antropológico, social, de ingrediente,
puesto en un plato en un restaurante, ese es Ricardo Muñoz Ureta. Sí, correcto. Sin duda. Correcto, lo admiro muchísimo y sí. Pero que toda la vida hemos hecho vinagretas, Escabeches, escabeches, toda la vida Tepaches. hemos hecho tepache. Ajá. cocinar con pulque y cocinar con tepache. Claro. Eso no es nuevo. Es crear una cosa, un alimento que está de que está de temporada para Y alargarle la época vida. del invierno o de todo el resto del año o del próximo año. Sí. Eso es Temporada. lo Toda que esta yo también cocina del opino. Bajío, León, estos vinagres a partir de vinagre de piña que usan para hacer encurtidos y hacer fermentados para alargarle la vida a los ingredientes de origen. O sea, eso es parte de nuestro ADN, el Bajío, o sea, Jalisco, Aguascalientes, León, San Luis San Luis Potosí, Zacatecas. Sí. estos encurtidos de la región También Claro. llevándose hasta el norte, también. y ¿no? al sur, Oaxaca, Y hacia el sur. Tenemos una cocina que que usa fermentos. se usan fermentos Y que se usa naturales. pero ¿eh? siempre, exacto, fermentos naturales y que Ya siempre no se han químicos. utilizado. Ahora, yo soy de la que creo que tenemos que retomar todas esas cosas naturales para evitarnos los químicos que traen no sé qué cosas. De acuerdo. Yo no me Tanto quiero arriesgar. producto, ¿no? Que Ajá. nos venden. Ahora, ustedes como Nikos, yo siento que hay una gran evolución. O sea, que ha habido, ¿cómo no va a haber una evolución? O sea, y no quiero sonar naif, tal vez me vi un poco naif, ¿no? Pero honestamente, en 69 años, Elenita, que tú tienes ya casi 90 años. Casi no, Ah, hasta el le año falta que un entra. año. Bueno, le falta un año, imagínense. ¿Cómo no han visto el cambio, la transformación? ¿Cómo han ido cuestionándose y replanteándose muchas cosas, Muchas cosas. para sus Sí. restaurantes? Todos los días. Creo Todos que los el días. cuestionarnos si es la mejor forma de cómo podemos hacer las cosas es un ejercicio de todos los días. Este es el mejor ingrediente que podemos usar para este plato. Esto es la mejor técnica que podemos utilizar para... Podemos mejorar en algún sentido algo del menú, de nuestra propuesta, de las ideas. Yo digo que si de 70 ideas que pones en la propuesta de menú, 2 salen bien, ya estamos del otro lado. Claro, fíjate, sí es cierto. Entonces constantemente que está obviamente son más que dos. búsqueda, investigación, ¿No? Ajá. constancia, ¿no? Y es el trabajo de equipo donde ya las generaciones de toda la vida, las mayores, la cocina de las mayores de toda la vida, de la mano de jóvenes, algunos estudiados, algunos que se han formado, pues como se han formado muchos cocineros en este país, quemándose las pestañas Claro. directo en el fogón, Entrándole como para- colaborando como un equipo de trabajo desde la parte... Tienen ahí unos libros, por ahí si los ves. Ella certifica que sí existen libros, que son libros puestos para consulta del personal de cocina y de sala, donde si hay alguna duda que estudiar, es reforzarlo con una parte que tenga sustento académico. Si tienen alguna propuesta, lo analizamos, vemos la factibilidad, y es a lo mejor recuperar una receta muy sencilla de, puede ser una barbaridad, no sé, un chile atole. ¿Qué es un chile atole? Sabemos conceptualmente de dónde viene. No, pues es que yo lo he probado el de Xochimilco. Le digo, pues yo probé el de Xochimilco, pero también mi nana me hacía uno que era una cosa muy extraña que a mi papá no le gustaba nada, que era un chile atole, recuerdo que era rojo y dulce y picante. Y no he logrado todavía replicar esa receta de ese chile atole de la Sierra de Puebla, según yo, porque era de Zacatlán de las Manzanas, esta nana. Entonces debe haber sido de su tierra. Y no he podido Donde las replicar ese peras eran sabor. de ese tamaño. Entonces era que... Ella decía que las manzanas, las peras, y se peleaba con el papá. Papá le llevaba frutas, empezaba importación de peras, la pera de Anjou, y le decía uno, señor, las de mi pueblo, más grandes que esas. Y lo hacía pasar berrinches a mi papá. Vivieron un pleito eterno toda la vida. Pero bueno, cosas que aprendí de esta cocina náhuatl, porque ya era de origen náhuatl, Sí. extraña para
el paladar de la ciudad. Sí. Pero si lo recuerdo a la distancia, son sabores muy puros, cuestiones que muchas de ellas seguramente tienen alguna base de festivo, Claro. de ritual, de, Sí, de estos de platillos. homenaje a la de- tierra, Ajá. Que sean muchos. que no entendemos desde crees? esta óptica contemporánea. Bueno, claro, desde esta óptica contemporánea, pero personas como ustedes lo Sí, sí, yo entienden estoy porque ha sido plenamente- parte de su sopa. evolución. Es como una sopa de maíz, pero con pollo, pero chilosa, pero dulce, pero salada, pero picante y roja. No es el chilatole verde, que también me encanta. Sí. No lo he podido replicar. Y lo he investigado y lo he buscado y no me ha salido algo similar. Entonces a eso me refiero con que hay un trabajo de investigación y de desarrollo y de búsqueda y de un y equipo. de análisis y de ¿Sabes qué? Yo he regresado más bien, he regresado a las conservas, porque estudiando el mundo, cómo se está produciendo la escasez de cultivos, Y al mismo tiempo el exceso de desperdicio. Ya Los vi. mismos. También entonces, es terrible. cuando yo tomé hace más de 30 o 40 años este curso por una alemana, 40 y qué bolas. Yo diría casi 50, pero luego me van a sacar otra vez la cuenta de la edad. más vale que no. Y entonces digo, es que en el futuro tenemos ahorita un problema gravísimo. Tenemos que hacer todo ese tipo que se hace en Europa. Sí, en ciertas partes sí, pero en México, que tenemos calabazas y zanahorias y jitomate todo el año, no lo hacemos. Comercial. Elenita acaba de sacar, todavía era mucho más joven, tenía 88. O sea, Sacó un curso en una plataforma digital de escuela donde ella da un curso de conservas. ok. No digo la plataforma en público Ok. para que te lo pidan por DM. Ah, bueno, ándale. Nos los piden por DM, yo también te lo voy a pedir ahorita acabando. Para que oye, yo quiero tomar ese curso. Es un curso que es una plataforma, una escuela de cocina en línea. Ok, qué bien. Es europea, específicamente de España, y esta plataforma digital vende cursos de cocina y Elenita grabó el año pasado su curso de conservas por esta preocupación que tiene. Sí. Sí, me preocupa mucho. Me preocupa Pero se muchísimo. preocupa y se ocupa. Y Claro. me ocupo. Por supuesto. Sí, y he investigado y he hecho, y tengo varios libros de conservas, y tengo en mis 30 cajas de algo, que no encuentro los libros que tengo, Sí. de unos conservas, unos que me trajo un amigo mío español, me trajo de España, donde se conserva desde huevos cocidos, en un procedimiento sumergido en una grasa, hasta infinito. Infinidad Mira, de, qué de interesante. muchas culturas. Entonces es la preservación del alimento. No nada Entonces, más lo que regresar me enseñó al esta origen. señora. Esa es la evolución de Nicos, creo yo. Sí. Que estamos tratando de regresar y hacer la búsqueda al origen. El origen, creo yo, es cómo preservar el alimento para darle mayor vida. La cocina española es mucho eso, es alargar la vida de los ingredientes. La cocina de Medio Oriente es mucho esto, alargar la vida son estos los ahumados, los asados, las cocciones, es una búsqueda de preservar la vida del alimento y ahí surge la cocina. Exacto. Ahora, por ejemplo, hablando un poquito, porque hoy las prácticas son otras. O sea, las prácticas, las técnicas, las formas, ¿no? De cómo se hace la cocina tradicional Claro. mexicana. Ha evolucionado. Ha evolucionado. Cuéntenme ustedes, hoy en este 2026, siglo XXI, en esta evolución de prácticas y técnicas y formas de cómo lo hacen ustedes. Mira, creo que la mayor evolución que tuvo la cocina mexicana en cuanto a técnicas fue cuando surgió el primer molino de nixtamal, y estamos hablando del siglo XIX, con la revolución industrial. Eso sí vino a ser un cambio. Exacto. La otra, la aparición de el
molcajete eléctrico, o sea, la licuadora. Ah, yo dije, ¿cuál Creo será que ese? realmente si hay alguna El molcajete aportación eléctrico. y una evolución a las técnicas de la cocina mexicana, es esa junto con otro aditamento que las abuelas y madres de muchos lo dominan a la perfección y se llama la olla express. La olla Oye, no express vamos a es hablar del maravillosa. Turmix o esta, quién sabe qué. A ver, la olla express, perdóname, es una joya. Es una joya y es un aparato donde haces cocción de alguna manera al vacío Ajá, exacto. o bajo presión. Sí. O sea, es un proceso, cuando te pones a estudiar realmente es cuál es el proceso de la cocción químicamente y qué pasa a nivel físico, químico con el alimento y por qué ciertos músculos requieren más tiempo, temperatura más baja o tiempo más alto. O sea, todas esas cuestiones ya más científicas, digamos. Sí. Y ves que las abuelas lo dominan a la perfección sabiendo cuántos minutos exactos te da la olla de presión para la cocción de lo que gustes y mandes. Te hacen desde un arroz, una carne que necesita una cocción muy larga o los... Y que está dura y que la ablandas porque la ablandas. Y logran unas texturas y unas cocciones que dices, Dios mío, fue realmente un gran avance en cuanto En vez de a ponerle técnica. ablandador. O sea, No, perdóname, es químico, es que son mi amor. esas jaladas que No, nos venden hoy. Te voy a decir Por una mucho. cosa. Gerardo, en la universidad, yo le hacía sus conservas de guisaditos. Y él llegaba y comía comida casera. Decía yo, no se va a alimentar de puras porquerías que come en la calle. Claro. Va a comer. Y le ponía yo a veces pollito, Entonces, albóndigas. hace conservas también. Ese es un curso que todavía no graba. Ese será el siguiente curso. Hace ratito que nos sentamos a comer, que qué deliciosa comida en este menú, celebrando los Ese menú es un menú 69 cortito, pero años. cuenta un poquito de la historia Sí. y de la Ajá. evolución de Nicos. A ver, cuéntanos de los platos que estás sirviendo y me hablabas también de los productores, nombre, apellido, familia, región. O sea, hay un guacamole. vínculo importante. El guacamole pues es de casa de toda la vida. De muchos años. De toda la vida, pues todo el mundo hace un guacamole en su casa y cada familia tiene su versión. Exacto. Alguna vez mi papá con una muy querida amiga, en paz descanse, En y Nueva es una York. gran anécdota, en Nueva York, el rosa mexicano de Nueva York, de Josefina Howard. Llega mi papá y le dice, Ray, te preparamos un guacamolito. Y mi papá así de, ok, venía a Nueva York para comer un guacamole. Sí, Josefina, lo que tú digas. Sí, papá, que cuando sale un carrito divino, súper elegante, mesero, elegantísimo, y prepara y hace un homenaje a la preparación de guacamole, a la minuta, en mesa, mi papá dijo, no voy a decir la palabra que él usó, pero dijo, estoy bien básico, y no había visto la riqueza y la sofisticación de preparar un guacamole. Y se hizo, y le dijo, Josefina, esta idea te la voy a robar, Ray, es tuya. Y vino, implementó con el estilo de su casa. Que en mi casa no les gusta el guacamole machacado porque pierde la textura del aguacate, que es muy cremosa. Luego yo me fui un poquito más allá. Traemos los aguacates de los cultivos que tiene Citlali Gómez Lepe en Michoacán. Hermoso. Le mandamos muchos Hermoso. besos. Y el jitomate viene de este proyecto, el jitomate, la cebolla, el cilantro, de este otro proyecto donde De todo el Petitlas. desacho vegetal de Nicos se va al rancho y se hace composta. Primero hace un precomposteo, luego composta con lombriz roja americana, con eso se cultiva, se abonan los terrenos y de ahí nos viene de regreso estos ingredientes. Ándale. Sin pesticidas, sin Me invitas agroquímicos. un día, por favor, a Por verlo. supuesto Te lo que sí. pido, en Tenemos que serio. grabar algo ahí. Te lo suplico. Nunca me ha tocado ver eso. Y más con gusano rojo. Pues el gusano con lo que hace es la composta. Pero siempre, o sea, yo he sabido de gente que hace composta lombriz roja sin... americana es el mejor composteador del planeta. Bueno, es que alguna amiga por ahí tenía su composta
Y estudié alguna vez un curso de composta, pero no nos enseñaron con gusano, fíjate, con la lombriz. Lombriz roja americana. Con lombriz roja americana. Bueno, tienen desde el cultivo de Tiene que ser el mexicana. lombricero, americana. Americana no, mexicana. Ya está aquí, Bueno, el tema del maíz es, ¿cómo se llama la persona que cultiva el maíz? Que cultivó el maíz para después hacer el nixtamal Ajá. de la tortilla que tú te comiste. Qué cosa. Esa es una labor que hacemos en conjunto con Santi Muñoz, Sí, de Maizajo. claro. Porque Santi es egresado de la familia Nicos. Sí, Bueno, lo sigue siendo parte de familia Nicos. Aunque ya vuele muy alto y sea muy famoso. Y sea un rockstar. Pero no como Pero tú. lo seguimos Famoso tú. Pero esa labor de investigación de dónde viene, cómo viene, ser respetuoso con el maíz de origen y pagar un precio justo al productor, volvemos a lo mismo. Si no hay una repercusión positiva en el campesino, en el productor, en el ganadero, en el pescador, no merece la pena conservar ningún producto. Si vamos a tener alguna comunidad esclavizada para tener un beneficio de un producto de alta gama, a mí no me interesa tener ese producto. O sea, creo que el alimento es sagrado y viene de buenas prácticas en el campo, buenas prácticas en el comercio. Ajá. Es parte de nuestro ADN en la comida también. Por supuesto, Gerardo. Entonces, es importante lo que tuvimos dices. una- Ese es el guacamole, ese momento histórico narra. Luego, caldo de habas, Qué caldo de habas. Esta Qué bruto. El mejor que he escasez. probado en mi vida. que narró mi mamá hace rato. El caldo de habas es justo eso. ¿Sabes que es vegano? Sí. Entonces tenemos platos veganos de toda la vida, no porque busquemos el veganismo. Exacto, ni porque pongas el statement o el... No, la Es postura, vegan, ¿no? sinceramente. Sí, En la sí cocina, también en el menú. en la Todo se cocina ha vuelto básica así. mexicana se comía de todo, mija. Pero Yo bueno, comía es un garbanzos, habas, por leguminosas que nos costumbre, da la proteína leguminosas. vegetal requerida. Frijoles, lentejas, garbanzos, Lentejas, habas secas. Bueno. habas, frijoles. Sopa seca de natas. La sopa seca de natas es esta parte familiar de la cocina de el marido de Lenita, Don Ray, que en paz descanse. papá. Mi papá. Esta cocina que aprendió la abuela gracias a sus cuñadas, que por alguna razón histórica tuvieron que aprender la cocina de el convento de monjas capuchinas de Guadalajara, mediados del siglo XIX, monjas de origen francés que hacían voto de pobreza y tenían que cocinar pues para poder vivir de lo que vendían. De ahí viene esta receta, que es como un pastel a partir de crepas, una salsa de jitomate, tomate para el resto del mundo, tomate rojo, muy reducido con nata como la conocemos en México, que es a partir del hervor de la leche. Pero bueno, si sabes de dónde viene la nata, si sabes de dónde viene el jitomate, tomate rojo, si sabes de dónde vienen los huevos para preparar las crepas, si sabes de dónde viene la harina, ya, si sabes de dónde viene el pollo, Sí. ya el sentido del plato, la receta sigue siendo la misma, el sentido del plato cambia, evoluciona. Ajá. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Más allá de la preservación, la meramente preservación de un recetario antiguo o de un recetario de acumulación de recetas a lo largo de la historia, es cómo le damos sentido al plato. Sí. Y esto es la raíz michmole, que te encantó el michmole. Ay, me fascinó, qué cosa. Que es un plato de la zona lacustre del sur de Ciudad de México. Mich, como Michoacán o Michigan, que es lugar entre agua. Sí. La zona sur tiene un michmole que hacían con pescaditos, con ajolotes, de los cuales no vamos a tocar el tema. No. Pero obviamente hay una interpretación por parte del cocinero, que ese sí ya fui yo. Ya no fue fuiste tú. Lenita, ya es más para acá, más modernozoide. Cuando nos salimos justo esta campaña de pesca con futuro y es saber y tener trazabilidad de los productos que vienen del mar. Volvemos a grabar. No. Y saber A partir de que nos salíamos esta campaña de Pesca con Futuro, iniciativa también de Come Pesca, que está presente ahí nuestra querida Citlali Gómez Lepe, de tener trazabilidad y certificación de dónde vienen los productos que vienen del mar. Sabemos que hay mucha sustitución de productos y de especies en explotación. los mercados, Y la sobreexplotación, hay muchos problemas, pero bueno, en vez de fijarnos en los problemas, ¿por qué no nos fijamos en
cómo podemos aliarnos a quienes sí hacen y tienen buenas prácticas. Claro. Entonces hice una interpretación de la receta Ajá. que lleva pesca del mar, recordando esta leyenda de que el emperador Moctezuma recibía pesca fresca del mar todos los días en su mesa. Con esa jaivita tan sabrosa. Que viene de Campeche. Oh, me fascinó. Y luego la almejita. La almejita y el pescado que viene, que es una corvina que viene de Ensenada. Entonces todo tiene su origen y sabemos trazabilidad. Los quesos. A ver, esta tradición quesera, obviamente son quesos de estilo europeo, Sí. pero el origen de la quesería en América, pues es europea. Luego hicimos unas versiones muy, muy locales, ¿no? Estos quesos frescos, El rancherito. Claro, como pero el luego, tipo justo a panela. partir de, creo que de caso Carlos Peraza, empieza este redescubrimiento de técnicas y empieza una quesería de autor muy interesante. Entonces empezamos a traer algunos quesos muy interesantes que ya probaste, sí. de Puebla, de Querétaro, de San Miguel. El que tiene negro, ¿cómo se llama? Huitlacoche. Huitlacoche. Bueno, todos estaban había uno que O sea, tenía ya una es- acidez hay con una una bolita. evolución. Rico. Que tenía cáscara de naranja. Sí, además que- el latte que lo hace Elena. El latte de Elenita. guayaba que lo hace Elenita con sus manecitas, Ay, sin ayuda de nadie, precisamente. ella sola. No, La encerramos Gaby. durante 3 días en la cocina Y y ya abajo, que al sale el latte. latte, ya le abrimos la reja. Ahorita estoy preparando para mañana, meterla al caso de cobre. Sí. Pero, ajá. Esa parte romántica también del caso de cobre martillado a mano de Michoacán, Ah. que Lucero Soto le recomendó dónde irlo a comprar a Santa No, yo Clara. la descubrí. Tú solita. Lo Sí, que- Lucero lo que- Soto. lo que pasó es Lucero que- te prestó el chofer Sí. No, cállate, me escapé de Lucero. con su Tú chofer. muy bien. ¿Por qué? De repente uno se tiene que escapar. Me daba pena que Lucero anduviera cuidándome como bebé. Que es una gran chef también de Es Michoacán. de- hermosa. de Morelia. Entonces yo le dije a la señorita, consígame un taxi seguro, eso sí, Ajá. que me lleve a Quiero a Santa casos Clara. de cobre gruesos, martillados a mano, porque mi ate con queso, mi ate de Nicos y el de mi casa, y quiero los casos de cobre para las carnitas, o sea, los chamorros que se cocinan en Nicos, y el caso de cobre para cocinar los nopales de Nicos. Entonces se fue de escapada para cumplir ese capricho romántico, cursi, también merece la pena Yo quiero preservar comprarlo. eso, los Claro. casos de cobre. Y se descubrí que no eran los casos de cobre que estaban en exhibición, que tenían un segmento especial donde ahí me venden el caso por el peso, no por el costo que esté en Que Sí. para ti es más importante el peso. No es un caso decorativo, es un caso para de uso, trabajo. para Claro, trabajo. claro. Para sí, trabajo. de batalla, pues sí. No Y es tengo no mi es caso de cobre en casa y le traje a Gerardo dos Mis casitos. 2 casos de cobre que tengo en mi casa. Pero bueno, Ajá. tenemos también ahí, lo servimos con una jalea. Ajá. La jalea se hace a partir de desperdicio de frutas. Pera, manzana, No, durazno. desperdicio. Sí, de alguna manera se considera como un ¿Qué son las cáscaras o qué? cáscaras y corazones de Recuperación. pera, manzana, durazno, que se utiliza para los chiles en nogada. De hecho, esta que tú probaste proviene de el desperdicio de los chiles en nogada del año pasado. ¿Cómo? Para mí eso es hablar de respeto al ingrediente, respeto al producto, Por saber favor, aprovechar Jesús. de manera integral el ingrediente y sacarle provecho a todo lo que nos deja. Y eso es la herencia, ese es el ADN de Nicos y de nuestra cocina tradicional. Ahora, yo quiero detenerme para felicitarlos por todo el trabajo que han hecho, en verdad, porque nos han abierto a conciencia, delicias, producto, responsabilidad, ¿me entiendes? Hablando de la sustentabilidad, de todas las prácticas que ustedes vienen haciendo, cómo han ido evolucionando, cómo siguen vivos aquí en este barrio tan especial, pero que además... En veces de milagro, comadre. Que en veces de milagro, en veces de milagro me seguimos imagino, vivos. manito. Pero ¿saben qué? Ya viene una novedad que a mí sí me da mucho gusto porque es una gran evolución de Nicos. ¿Qué Y se me lo lo vamos a tienen decir? que contar, por favor. Por este postre. Por La favor, capirotada. cuéntame. La capirotada es un postre que justo habla de esta historia de nos viene de España, el origen, ¿no? De
la utilización del pan viejo, ¿no? La utilización de el pan sobrante que no se tira, no se desperdicia. Y hay muchísimas versiones de budines, de torrejas, de no sé qué y demás, que es el pan frío de toda la vida. Sí. Y en México se llama capirotada. Ok. Bueno, la capirotada usamos en Nikos un pan de masa madre. Y este pan de masa madre viene de uno de mis socios en esta nueva idea y este nuevo proyecto que se llama Nikos Perisur. ¡Ajá! Ese es el anuncio. ¡Yes! Ay, perdóname. No, a mí sí me da mucha emoción. Se A los nosotros digo de también. corazón, Nos da perdón mucho los gusto y mucha gritos. emoción porque es la evolución de Nikos en un local nuevo y bonito. La verdad, está chulo. ¡Qué bien! ¿Y nos pueden platicar más? Ándale. Es la evolución de Nikos. Justo lo que Es la queremos evolución plantear de Nikos. no es... mira, ya le traen ahí jalea de frutas para que te la lleves a tu casa. Ay, es de la producción que gracias. hizo Elenita el año pasado, precisamente. Wow. Ay, Elenita, mi linda, gracias. Tengo también chiles. Para tu panecito. Tengo Bueno, también chiles gracias. en adobo de chile chipotle. Que son la preservación de esas recetas de toda la vida, llevadas a ya con una mejor técnica, porque si hay un estudio y una técnica y de cómo hacer las conservas para tener realmente inocuidad. Te digo que aparte del curso que mamá tomó, tenemos la consultoría con ingenieros químicos en alimentos. No nos vamos como el borras Claro, a ver, ¿qué se les ocurre? Pues obvio que no. a fermentar O sea, cosas. ustedes son unos grandes estudiosos, Sí, investigadores ¿sabes y qué? tienen Yo- demasiada curiosidad y En experiencia. la vida para- tenemos dos cosas, Sí, las ganas de aprender y muchos libros donde aprender. exacto. Y gente que conocemos en el camino Entonces, que nos ha enseñado Te muchísimo. puedo asegurar que el español que venía a comer con nosotros, don Secundino Rodríguez, me trajo varios libros de cocina de conservas. Ujú. Increíble. Sí. Increíble. Bueno, a ver, ¿cómo decidieron tener esta evolución de Nikos? Va a seguir existiendo Nikos, el original, aquí en Azcapotzalco. Ustedes ahora abren este nuevo espacio. Esta nueva etapa. Esta nueva etapa, un En nuevo otro espacio. en otro espacio, en el sur de la ciudad, que me parece muy acertado, porque Creo la que verdad de es eso que no nos conocen, la verdad. pues la verdad, que qué bueno que ya van a estar presentes. Y como, cuéntame un poquito a grandes rasgos, porque yo sé que esta es una gran sorpresa, pero ya viene pronto, ¿verdad? Ya viene pronto, si los arquitectos entregan el proyecto a tiempo Ok. y se logra coordinar. Ya tenemos actualmente en Clavería conviviendo, formando a las brigadas, tanto de servicio, cocina, bar, algún personal administrativo, para que el ADN de Nikos se conserve y sea el mismo. De hecho, muy quien importante. continúa la dirección de cocina es alguien que nace de la familia Nikos, que fue de sus primeros trabajos. Yo ¿Y llevo, tú? yo llevo la dirección, sí, pero quien va a llevar el día a día es el chef, Claro. que estuvo muchos años, que empezó aquí como ayudante de cocina, fue creciendo hasta ser su chef y actualmente será el chef de Perisur. Bien, querido. Bravo, bravísimo. Felicidades. Ay, yo los quiero mucho. Nosotros Algo también. más que me quieran platicar para cerrar esta conversación Que tan no dure bonita? media hora. No, 3/4 de hora nada más. Mira, creo y siempre he creído que yo tengo que estar haciendo algo. Y siempre he estado evolucionando, buscando la facilidad. Siempre sigo preparándome para el Como futuro. aprendiz permanente. Soy aprendiz. Y te puedo decir una vez que yo soy un estudiante Profesional. de una universidad, de la Universidad de la Vida, donde nunca me voy a graduar. Ajá. Soy una fósil de esa universidad. Mi cielo, qué belleza. Y siempre estás estudiando. Siempre Y estoy estás haciendo leyendo. y estoy haciendo movimiento y estoy evolucionando, viendo medios, mejorar mis técnicas. Ahorita mismo estoy experimentando la segunda vez que lo hago, la nueva manera de hacer un nate. Ujú, que está buenísimo tu arte. ¿Por qué? Porque es trabajar con
recuerdos de mi infancia, pero que puedo mejorar para evitar trabajo, esfuerzo y tiempo. Claro. Y eso está muy bien. Está muy bien. Pero sigue el mismo proceso, No, y que sigue además siendo hay el que mismo ser- proceso. Hay que ser perfeccionistas en esta vida. Y- Por y, favor. y nunca me voy a, te digo, ¿Estás nunca me de voy a acuerdo? graduar. Totalmente de Yo acuerdo. nunca me voy a graduar. Así es que yo voy a voy a ser tomar fósil. esa filosofía también. ¿De verdad? Sigamos aprendiendo Sigamos eternamente. aprendiendo. Mi cielo. Los adoro. ¿Dónde están ubicados hoy y dónde estarán ubicados mañana? Que esto es como primicia, nadie lo puede saber hasta la fecha indicada. Ok, sí, ya quedamos. Pero bueno, Clavería es Avenida Cuitláhuac 3102, esquina con Clavería, pausa marcada. Perisur estará en el Centro Comercial Perisur, en la parte de hasta arriba, una nueva sección que inaugura con varios restaurantes. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo Vázquez Bueno, Lugo él y va a mi estar más seguido allá. querida Yo Elena. me quedo aquí en la sede de... Irá de poquito porque Chan- le da mucha flojera ir hasta el sur, pero sí irá de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, En se va a dar domingo. Cuando me seguro se inviten. va a dar sus vueltas, Elena. En domingo, porque dicen que te semana hay mucho tráfico. Y es que sí, cierto, tienes razón. Bueno, pues gracias. Gracias a ti por esta Gracias. visita, por Gracias. esta platicada. Ay,